situaciones difíciles no he pasado, la verdad. Sí. Yo, el día de la clausura de Caballeros, yo escuchaba al pastor Jairo hablar y yo decía, Dios bendito, yo no he vivido nada, nada de lo cual yo me tenga que quejar, absolutamente nada. Todo ha sido totalmente superficial, las situaciones que me han llegado a mi vida. Y yo decía, yo escuché al pastor Orminson hablando el domingo anterior y él habló de un versículo, de un texto, y eso automáticamente yo estaba de servicio. Y es verdad lo que nuestra pastora nos comparte. Ella dice, el día que usted no esté de servicio, venga y se alimenta, porque usted de servidor es muy difícil prestarle atención. Y es verdad, uno está para allá y para acá y uno como que no le presta atención, uno como que no capta el mensaje como es, ¿sí? Uno como que, ¿sí? Pero yo no sé ese día qué pasó conmigo. Yo escuché que el pastor dijo esa frase, ese pensamiento que Dios puso en Pablo, y yo dije, esta es la respuesta que yo buscaba, y la había leído, me la habían compartido, muchas veces me habían predicado de eso, y yo decía, Dios, ¿yo por qué no había entendido eso? Sí. Claro está, lo entiendo, pero ahora tengo que ponerlo en práctica. Yo quisiera hacer una pregunta, no sé si de pronto alguien con unas palabras muy mínimas me pueda decir, ¿qué ha aprendido en estos días? ¿Qué le ha enseñado el Señor en estos días, hablando de exaltándolo por sus proezas? Teniendo en cuenta, ¿sí?, que por naturaleza el hombre, por naturaleza el ser humano es desagradecido, por naturaleza. Lo leemos en la Biblia y lo experimentamos en nuestra vida diaria, ¿cierto? Nosotros normalmente damos gracias a Dios es por los beneficios recibidos. Yo admiro las personas y sé que las hay dentro de la congregación y dentro de la iglesia en general. Hay personas que en medio de la dificultad dan gloria a Dios. Y también los encontramos en la palabra, ¿cierto? Encontramos a hombres que en medio de la dificultad le dieron gracias a Dios. Pero por naturaleza nosotros los seres humanos se nos cuesta en una dificultad dar gracias a Dios, ¿cierto? Normalmente nosotros en una dificultad nos vamos a quejar a Dios, ¿sí? A pedirle que nos ayude, a pedirle. Esa es normalmente, ¿no? Normalmente es nuestra oración cuando estamos en una situación difícil, pedirle a Dios. Es rara la vez de pronto que nos acercamos en un acto de acción de gracias a decirle, bueno, Señor, gracias porque algo voy a aprender de esto, ¿sí? Y vuelvo y repito, no es que no los haya, yo sé que sí los hay. Hay personas que son agradecidos con Dios. No sé, haya alguien que diga, que quiera compartir en 30 segundos, un minuto. Yo he aprendido en estos devocionales, el Señor me ha enseñado esto, me ha enseñado aquello. Ustedes saben que cuando uno va al colegio, antes del profesor evaluarlo a uno, él te expone el tema, ¿sí? Te lo explica. Te dice, esto se come así, y esto se compone con esto, y esto se cocina así. Entonces cuando él te va a evaluar te dice, ¿cómo se come esto? Y usted, anda, pero... Y resulta que el profe ya te dijo cómo se comía eso, sino que como tú no prestaste atención al tema que el profesor está exponiendo, pues tú dices no, y te ves obligado de pronto a copiarte o algo, pero fue porque en su momento no prestaste atención a lo que yo quisiera saber. ¿Hay alguien que ha aprendido algo? En unas palabras muy breves, diga, el Señor me ha enseñado esto, o el Señor me ha permitido poder ver esto de otra manera. ¿Hay alguien? Hermano Fabián Mendoza, que viene de Curramba Bella, visitando el hermano Barranquilla. Gloria a Dios.
Usted ha aprendido que la misericordia de Dios sobrepasa todo. Es bueno, es importante tener presente que la misericordia de Dios sobrepasa cualquier problema, cualquier dificultad. Y es verdad lo que dice el hermano Fabián. Yo he tenido la oportunidad también en momentos ponerme a meditar y decir, cualquiera que me venga a agredir un hijo, lastimosamente pues algo hago, no sé qué, sin ir a pasar pena, pero algo hago, ¿sí? Y vemos que Dios en su infinita misericordia soportó todo eso. Es importante tener presente el sacrificio del Señor siempre, amén. Gloria a Dios. No sé, ¿hay algo otra persona que quiera decir, yo he aprendido esto? Porque después de aprender, como ya lo dije, es importante ponerlo en práctica, ¿cierto? ¿Sí? Es importante poner en práctica lo que vamos aprendiendo en nuestra vida, ¿sí? Recuerda que hemos estado hablando de exaltando a Dios por sus proezas, ¿sí? Exaltar es engrandecer y proezas son hazañas, ¿sí? Pero no nos queremos enfocar en lo que el Señor ha hecho acá, sino en lo que el Señor ha hecho en mí, ¿sí? Mi esposa me dice, John, ya no hables más de tu testimonio, que ya todos lo conocen, pero yo todavía lo medito en mi boca, lo saboreo, no hay una explicación lógica, científica. Yo digo, fue un milagro de Dios, no hay más. Por eso es que usted me pregunta, hermano Camaño, ¿usted cree en los milagros? Y yo le digo, claro que sí, porque es que yo soy un milagro de Dios. Porque es que yo un día vine con mi mente cauterizada, cegado, sin un entendimiento espiritual. Y resulta que ese día, como todos los días, el Espíritu Santo estaba ahí activo. Yo no digo que yo venía con un corazón dispuesto, no, ni sé. Yo venía era por pasar un rato. Discúlpenme que lo diga de esa manera. Yo vine a la iglesia por pasar un rato, porque Gabalo me dijo, un amigo y otras personas, ve a la iglesia, al menos te distraes. Y yo dije, bueno, pues de estar 2 horas aquí, sentado ahí, consumiendo droga, de aquí a que me quede dormido, pues voy a ir un ratico allá, esas 2 horitas. Y me vine a pasar un rato acá. Eso fue lo que vine a hacer a la iglesia, la verdad. Nunca lo había deducido de esa manera, pero eso fue lo que yo vine a hacer a la congregación. Un día que vine, un viernes en la noche, un culto dirigido por las damas, vine a pasar un rato a la iglesia, para luego volver a irme y seguir en lo mismo. Y un sábado fue lo mismo, pero resulta que, vaya sorpresa, en mi pensamiento estaba pasar un rato, pero en los pensamientos de Dios no. Porque yo recuerdo como si fuera ayer, que yo estoy mirando al suelo y abro mis ojos y veo a los pies de Orminson y a los pies de Luis Guerra, que era un culto de jóvenes. Y ellos, ni me acuerdo qué me dijeron. Sé que oraron por mí, hermano, y yo me acuesto a dormir, no sé, con algo que nunca había sentido en mi vida, como una tranquilidad que en el momento no la tenía, porque mi esposa se había ido de la casa. Y yo, qué tranquilidad iba a poder tener si Heidi se había ido. Yo era desordenadísimo, pero yo me acosté a dormir con una tranquilidad que no sé tampoco cómo explicarla. Y me levanté un domingo por la mañana y apenas abrí mis ojos, lo primero que pensé fue en, voy a bañarme para ir a la iglesia. Y fue pasando el tiempo y divaní detrás de mí, hermano Camaño, no, pastora, nada, deseo. Y hasta la presente, desde un sábado, me acuerdo como a las 5 de la tarde, que fue la última vez que yo probé esa droga, fue ahí en la 40, en el Romboy. Hasta la presente no he vuelto a probar eso. Pero eso fue obra de Dios, ¿sí? ¿Hay alguien que quiera compartir algo, que quiera decir, hermano, yo he aprendido esto? Yo en estos días he podido experimentar esto, que pueda decir, yo sentí esto, yo sentí que Dios me habló a mí. Yo sentí que Dios me estaba mirando en ese momento en que el hermano estaba diciendo eso, ¿sí? Yo como que quisiera hablar un poquito de lo que habló Jason, un poquito así como para reforzar, ¿sí?
Pero entonces anoche la pastora nos hablaba de el camino hacia el éxito. Y el Señor me regala un versículo a mí, que como se los dije inicialmente, Orminson lo enseñó el domingo anterior. Y yo, cuando escuchaba hablar a Divanía anoche, yo automáticamente, ese versículo lo hice para mí. Yo dije, este versículo hace parte del camino al éxito. Y es un versículo que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que Dios nos da dones y talentos, ¿cierto? A cada quien de una manera diferente. Pero hay algo que es la voluntad de Dios para todos en general. No es para usted un poquito y para mí un poquito más, no. Esto es una palabra que Dios le puso a Pablo en su mente para que nosotros pudiéramos entender de que esto es voluntad de Dios para todos. ¿Sí? Anoche la hermana Jenny lo dijo, lo compartió en el momento en el espacio de los versículos. La hermana Jenny lo compartió también anoche. Yo apenas la escuché, yo dije, eso fue lo que el Señor puso en mi corazón. Y vuelvo y le digo, el hecho de que yo esté acá hablando de eso no quiere decir de que ya yo lo esté poniendo en práctica, no. El Señor lo puso en mi mente, pero ahora el Señor quiere que yo lo ponga en práctica en mi vida, ¿sí? Primera de Tesalonicenses 5:18, ¿sí? Yo creo que hasta de memoria me lo sé. Dice, da gracias en todo. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Eso es lo que el Señor quiere que en un acto de acción de gracias o en un acto de exaltarlo a Él por sus proezas, nosotros hagamos. El Señor quiere que eso haga parte de nuestra vida diaria. ¿Sí? Yo hablaba con una persona que está pasando por una situación difícil y ella me compartía que se quería quedar, y yo le decía, hermano, comparta también con su familia, porque decía, no, por amor. Yo en esa situación yo digo, yo arrancaría, ¿sí? Que hay momentos en la vida que hay que vivirlos ahí, no hay que esperar que otro nos los cuente, ¿cierto? Hay que disfrutarlos en el momento. Dice, dad gracias en todo, ¿sí? No podemos ser como los demás, como uno más del montón que solo da gracias por las cosas recibidas, amén. Que solo da gracias por las cosas recibidas. Una de las cosas que me ha ayudado a mí a mantenerme en el Evangelio es estar rodeado de personas que he visto pasar situaciones supremamente difíciles y las he visto mantenerse. Eso me ha ayudado a mí, porque yo digo, no, pero si yo pienso en retroceder sería un desagradecido. Pero ¿por qué? Si fulano ha aguantado, ¿por qué? O sea, el Señor, como lo ha ayudado a él, me ayuda a mí, ¿sí? Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Algo por lo cual debemos estar 100% agradecidos en todo momento y en todo lugar es por la salvación que Cristo nos ha dado. Principalmente, después de que estemos agradecidos por la salvación que el Señor nos ha regalado, tenemos que estar agradecidos de ahí para abajo por todo. Yo tengo una condición de salud que no le gasto casi ni tiempo, ¿sí? Anteriormente me afectó mucho, ya no. Es una condición que tengo y ni siquiera le reclamo al Señor por eso. Ni siquiera le reclamo. Yo entiendo que si el Señor quiere que yo muera con eso, yo muero con eso, ¿sí? Porque dice la Biblia que Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, dice que 3 veces he rogado a mi Señor que quitara, ¿qué? No sabemos qué tenía,
O hay alguien que de pronto en estudios pueda decir, Pablo tenía esto, sufría de esto, y dice que el Señor le respondió, bástate de mi gracia. De pronto yo entiendo en mí que la condición que me afecta, que me ha estado afectando durante como 10 o 12 años, es algo que el Señor tiene ahí para que yo no me sobresalte, para que yo esté presente, sea un hombre cuerdo, ¿sí? No me vaya a intentar salir, no. Tengo que estar ahí, quieto, sin reclamarle al Señor. Vuelvo y digo, yo soy consciente que yo puedo morir con eso y no se lo voy a reclamar al Señor, ¿sí? Como también Él puede hacer así y sanarme, ¿sí? Se lo voy a estar agradecido también, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito? Que hoy nos llevemos en el pensamiento, en nuestra mente, el que Dios tiene un propósito para con todos, de una manera plural, y es que estemos agradecidos en todo. Yo en el transcurso de mi vida 2 veces, en dos ocasiones estuve amenazado de muerte, literalmente en su momento dijeron, John, te van a matar. Yo no era cristiano, se lo comparto, no sé si de pronto hay alguien aquí que en algún momento haya sido amenazado de muerte, estando en el Evangelio. ¿Cuál ha sido su reacción? Mi reacción fue huir. La reacción de mi familia fue huir. Váyase porque lo van a matar. ¿Sí? Yo no enfrenté el problema, siendo que no tenía nada que ver en lo que en su momento me acusaban. Claro que el pecado que tenía era andar con los que hacían daño. Y mira con quién andas. Ese era mi pecado, andar con los que hacían daño. Pero yo en ningún momento participé de nada malo de lo que en su momento me acusaron. Pero encontré un hombre, y digo, hay muchos, pero encontré un hombre que en su momento fue amenazado de muerte, sirviéndole al Señor, y su reacción no fue huir. Su reacción no fue desequilibrarse o desacomodar lo que él, su rutina diaria, que él ya tenía una rutina diaria establecida, horarios y todo para buscar a Dios, ¿sí? Y lo encontramos en el libro de capítulo 6 de Daniel. Capítulo 6, versículo 10. Amén. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Resulta que él, siendo un hombre importante dentro de la sociedad, dentro del ámbito en el que él estaba, ¿sí? Sabemos que él le tocó acostumbrarse a ese ámbito, siendo que estaba secuestrado, porque él había sido secuestrado por Nabucodonosor y había sido traído ahí en contra de su voluntad, ¿sí? Pero como él había sido traído en contra de su voluntad, pero por voluntad de Dios, en contra de mi voluntad humana, pero por voluntad de Dios, ¿sí? Él se acostumbró a vivir ahí. Y estando en un momento, en un lugar importante, Dios lo había puesto, se sintió amenazado de muerte. Él apenas escuchó hablar de lo que unas personas que le tenían envidia habían planeado contra él, que era adorar, demandar una petición. No podían demandar petición fuera de otra persona que no fuera el rey. Y para él eso era algo que iba en contra de su fe, algo que iba en contra de sus principios, ¿sí? Pero su reacción no fue abandonar su costumbre de orar, ni salir corriendo, ni nada, ¿sí? Su reacción fue
enfrentar el problema. ¿Y cómo enfrentamos nosotros los cristianos los problemas? Buscando a Dios. Dice la Biblia: mía es la venganza, yo pagaré, dice Jehová. Si de pronto usted se siente amenazado por alguien en su vida espiritual, vamos al Señor, que Él nos va a dar la victoria. ¿Por qué yo estoy seguro de que Él nos va a dar la victoria? Porque la palabra de Dios dice en Hebreos 13:8: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y si ahí dice que Jesucristo es el mismo ayer que hizo con Daniel, que le dio la victoria, yo le creo, porque la palabra dice que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Entonces, el mismo Dios que libró a Daniel de sus enemigos nos va a librar hoy a nosotros de aquellos que nos persiguen para dañar nuestra vida espiritual. El propósito de Dios, vuelvo y repito, ¿sí? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, ¿sí? Y lo dijo un hombre con autoridad, Pablo, ¿cierto? Porque si estudiamos a Pablo, ¿sí?, vemos que enfrentó situaciones supremamente difíciles. Creo que fue el hermano Jason que habló un poquito del tema de Pablo, o creo que fue Jason o Marisol, no recuerdo, ¿sí? Y los versículos anteriores donde él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él nos presenta una serie de situaciones que él vive: hambre, desnudez, frío, ¿sí?, persecución, ¿sí? Pero todo va con hambre y abundancia, ¿sí? Frío, pero también he tenido con qué abrigarme, ¿sí? Me he sentido rechazado, pero también me he sentido respaldado, ¿sí? Él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso digo que era un hombre con autoridad, ¿sí? Con autoridad para decir: demos gracias a Dios. Dios le puso ese pensamiento a él en su momento, que se lo compartiera a la iglesia de los tesalonicenses. De gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, desde hoy en adelante ya no nos podemos volver a preguntar más cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Ya la sabemos, ¿sí? Y es que seamos agradecidos por sus proezas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar orando y dando gracias a Dios, ¿sí? Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por este momento tan especial y por los momentos que hemos pasado, Señor, aprendiendo de tu palabra, compartiendo como hermanos unánimes, Señor. Padre, gracias por todo lo que nos has enseñado. Gracias porque en estos últimos tiempos tan difíciles, Señor, tú nos has puesto en nuestro corazón que debemos de ser agradecidos, Señor, aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas, Señor. Padre, y que no podemos ser uno más de aquellos, Señor, que solo da gracias, Señor, por lo Se oye un canto en los cielos, gloria a Dios.
su amor